Sí, nosotros lo hemos percibido en lo concreto en muchas formas. Esa discriminación está en cómo se nos trata a nosotros como compañía, está en cómo se trata al público, como cuando los padres llegan o las escuelas llegan, cómo se le trata. Pero más en una visión más general de la sociedad, yo creo que es un problema histórico. Quizás hubo, en el momento en que hay la revolución feminista, se deja de lado la primera infancia y se olvida que es una parte del ser humano extraordinariamente importante para crear las bases y las estructuras de la personalidad, el funcionamiento neurológico, y eso implica que hemos discriminado nuestra esencia de alguna forma, ¿no? Continuamos a hacerlo y para nosotros era una dificultad porque significaba primero que teníamos que hacer una labor pedagógica con padres e hijos, más bien en la relación de padres a hijos, también con la educación infantil o con los profesionales que se dedicaban a la programación de espectáculos. Teníamos que explicar cuáles eran los fundamentos que nos llevaban a hacer teatro con, para, con todas las preposiciones, ¿no? Incluso contra, ¿no? Que es otra de las preposiciones que se pueden utilizar. Y esa labor pedagógica, a veces didáctica, hace que en un momento determinado estés justificando tu trabajo. Por eso influye en nuestro trabajo, porque lo tenemos que justificar, y para justificar cosas tan fundamentales como el derecho a la belleza, como el derecho a pensar divergente, o el derecho a que cada ser humano sea considerado en su diferencia, no en que la primera infancia es un todo y niñas y niños son todos iguales. Pues no hay dos seres humanos iguales, ¿no? Hay un cruce genético que produce personas que tienen personalidades que resuenan de forma diferente, ¿no? Y esa pluralidad chocaba también mucho con el conocimiento que se tiene, discriminada porque en el ámbito de la investigación poco había entonces, poco hay ahora, y pocos recursos para poder saber qué es la primera infancia. Se sabe más del el mono borobó que de un ser humano con una edad temprana en la cual se están estructurando todas sus sinapsis neuronales, y por tanto todo lo que va a venir después viene condicionado por esos. Yo utilizo esa metáfora de, es la etapa humana donde se estructuran los cimientos. Entonces es como si la sociedad, en esa forma de discriminar, se estuviera cargando los cimientos de la propia sociedad, sobre los cuales tiene que construirse el edificio social, ¿no? Y eso condiciona nuestra manera de hacer, al mismo tiempo la impulsa y la desafía como un reto, y eso sí, nos ha ayudado a no quedarnos parados, a poder crear, investigar, explicar y acompañar. Creo que hay una cosa importante en ese sentido, es al principio de nuestro trabajo nosotros trabajamos para la primera infancia, y en un momento determinado hay algo que nos dicen, que en el trabajo artístico de alguna manera tenemos que incluir al adulto, ¿no? Es decir, que no es, que la clave está en la relación entre generaciones, ¿no? O sea, que nosotros hacemos un trabajo muy intergeneracional, que tiene que ver con los afectos entre adultos y recién nacidos, ¿no? Y ahí es otro mundo, porque en el mundo de la relación ya no estás hablando sobre las etapas del desarrollo, por ejemplo, del ser humano, ¿no? Estás hablando sobre cómo se construye esa relación, cómo se construye ese entendimiento, ¿no? Y de eso habría mucho que hablar también, o sea que... Bueno, yo no tengo...
la compañía La Casa Incierta, como compañía que se dedica a esas edades, abre un camino, pero si tengo que responder a la pregunta de si nosotros hemos sentado las bases, es como... faltaría un poco de modestia, pero yo creo que es un trabajo colectivo, ¿no? de compañías, entidades, instituciones, en fin. Quizá lo que nosotros hemos venido a traer quizás es un punto de irreverencia o un punto de no conformarse con lo que se decía, no conformarse con lo que había, ¿no? Y de poder estructurar un lenguaje en España yo llamo ese lenguaje un lenguaje poético, que no era lo que se articulaba, ¿no? Como posibilidad, ¿no? Dentro de lo que es el entorno, ¿no? Luego, lo que sí hay que decir es que nosotros rehusamos el entrar en una moda, ¿no? Y entrar en una moda significa que en un momento determinado, cuando se empieza a hacer y empieza una corriente y empiezan instituciones a formalizar acuerdos para poder establecer una relación con este público, nosotros renunciamos al camino fácil, ¿no? Al camino... Y cada vez que hemos hecho un espectáculo, una obra escénica, hemos intentado que fuera dando un paso en temas tabús, o en lugares tabús, o en lugares contradictorios. Pues un ejemplo, en un momento determinado había una acepción general de que en esas edades no se podían hacer obras con texto, ¿no? Y que el texto era, bueno, pues una barrera, ¿no? De hecho, muchas de las críticas que recibió el primer espectáculo Pupila de Agua pasaban porque hacíamos uso de la palabra, y de la palabra poética, ¿no? La palabra, y más donde estamos, ¿no? Tiene una fuerza muy importante a nivel estético. Es decir, una palabra no es solo un vehículo comunicativo, una palabra tiene sonoridad, referencial, pictográfico, tiene también su mantra, su respiración, tiene su mandala, su forma geométrica, y todo eso incide en nuestras células de una manera clara y contundente, ¿no? De hecho, los primeros experimentos que hace Federico II de Aufgenbach con bebés, queriéndolos aislar para saber cuál era la primera palabra que los bebés iban a decir, precisamente en pedir a las nodrizas que no hablaran a los bebés, lo que se descubre no es si la primera palabra era como tenía en hipótesis Federico II en el siglo XIII, que era hablarán el hebreo, que es una lengua muy antigua. Lo que él descubre es que el ser humano tiene una necesidad muy fundamental, que es la relación. Y los bebés se mueren cuando no se les habla, cuando no se les mira, cuando no se les trata en su capacidad de ser personas, ¿no? Nosotros somos personas como dice la palabra teatral en su etimología, ¿no? Que somos aquellos que resuenan detrás de las máscaras, ¿no? Y el que no resuena detrás de las máscaras se muere. Eso es importante porque el ser humano nace con un carácter de una necesidad tan absoluta que no en vano a un adulto, cuando se le castiga, se le pone en una celda de aislamiento, ¿no? En una solitaria. Entonces, para nosotros era muy importante el poder trabajar con ese sentido
de ritual. Quizás rehusamos también lo que es el ritual conformado por las religiones, ¿no? Ritual en su sentido más primigenio, ¿no? Que es la convocatoria de un grupo para relacionarse con lo que le supera o con lo inefable, ¿no? Y la palabra en ese sentido es vehículo de lo inefable y que el ser humano necesita para reconocerse en su construcción. O sea, no es baladí la palabra. Y entonces en momentos determinados utilizamos la palabra, hicimos espectáculos con 50 minutos de texto, venga. Y sucedieron fenómenos curiosos, ¿no? Que corroboraban un poco los estereotipos de pensamiento que hay en torno a la primera infancia. Nosotros nos decían al acabar el espectáculo, se llamaba Si tú no hubieras nacido. Y nos decían, no, a ver, yo he visto a los niños que estaban entregados, pero no he entendido nada. Entonces presupongo que no han entendido nada. Les faltaba haber entendido que entender es una palabra que viene de trenzar, de costurar, y que es una actividad mutualizada, no es una actividad individual. Y claro que nosotros tejíamos palabras junto con, ¿no? No era para, sino... Y ese fenómeno que se producía de presuponer la falta de intelección del ser humano frente a la palabra, pues el siguiente espectáculo yo dije, bueno, pues voy a hacer texto, la misma duración de texto, pero lo voy a hacer en ruso. Entonces hice una ópera en ruso. Y en los espectáculos líricos que he hecho después, que son varios, utilizando texto y palabra, pues no había ningún problema. Nadie me dijo nunca nada que los niños no entendían nada, porque nadie entendía hasta que lo hicimos en Rusia, quiero decir. Que es un fenómeno de censura hacia la capacidad del otro, que uno no se lo promulga a sí mismo, uno no dice, bueno, pues a lo mejor es que yo no lo entiendo todo, ¿no? Ese cuestionamiento no se hace, porque el propio diccionario de la Academia Española dice que entender es saber algo o alguna cosa a la perfección. Algo, cosa, el microcosmos del macrocosmos. ¿Entendemos el virus que tenemos ahora? No entendemos nada, ¿no? Entonces, claro, es muy importante ese verbo entender, y la palabra es vehículo de entendimiento para que todas las palabras que conforman ese verbo, la atención, la intención, la tensión, la tentación, el tender hacia el otro, el estirar hacia el otro, eso conforma mucho la génesis de nuestro trabajo, ¿no? Porque había como modelos mentales mal colocados, y muchos de ellos, pongo el ejemplo de la palabra, pero muchos de ellos, la duración de los espectáculos, la configuración del espacio, en fin, toda una serie de estereotipos que hemos intentado romper de alguna manera. No tienen por qué durar 30 minutos los espectáculos pueden durar ad infinitum, ¿no? Pero esto bastaría que las personas que lo hacen fueran a una escuela infantil a observar cómo juegan niñas y niños durante horas, cuando esos juegos no estructurados tienen que ver con reminiscencias de nuestra memoria mitológica, que está en las escuelas infantiles y está en el DNA de las personas que están allí, que lo impulsan, ¿no? Entonces, por eso nuestro trabajo tenía mucho que ver con observar en las escuelas, estudiar y hacer, ¿no? Y no hacer en función de lo que dice la teoría, sino en función de que nosotros teníamos observaciones de campo durante mucho tiempo. El primer espectáculo estuvimos meses en una escuela infantil y los espectáculos siguientes también. Y llegó un momento que a mí no me bastaba observar, porque llegamos allí, observábamos como quien observa un paisaje, ¿no? Hubo un momento necesario para nuestro trabajo que era, en lugar de observar, hacer talleres y ver cuáles eran esos problemas de relación que se establecen desde muy temprano entre padres y adultos, entre educadores y adultos, ¿no? Que denotan violencia, agresividad, menosprecio,
falta de escucha, mucha falta de escucha. Y decir una palabra es invitar a la escucha de la resonancia, y eso es lo que nosotros propusimos en aquel momento, y que pasado el tiempo, bueno, no solo las neurociencias, pero ha habido muchos ámbitos, en la psicología cognitiva, por ejemplo, o en la propia educación, que sí han visto el valor de la palabra, ¿no? El valor de la poesía desde muy temprano. Nosotros somos una compañía que dedica mucho tiempo a la investigación, a partir de distintas metodologías. La primera que utilizamos fue la observación. Antes de crear Pupila de Agua, el primer espectáculo, estuvimos en 2 escuelas infantiles observando. Eran escuelas llamadas de integración, y eso incidió en nuestra creación. Yo lo que tengo que decir es que cuando yo llego a una escuela infantil para nutrirme de todo ese universo, yo al principio no aguantaba ni media hora. Es decir, pasaban tantas cosas con tanta intensidad emocional, afectiva, intelectiva. Pongo un ejemplo, ¿no? Yo creo que fue a finales de los años 90, fui a una escuela infantil en Granada. Y estaba en un aula muy pequeña, con niños entre 1 y 2 años. Yo creo recordar que no era una escuela pública, no tenía ratios, había muchos niños. Y había 2 puertas en la sala, y una de las puertas, la educadora de uno de los niños salió y cerró la puerta. El niño, que tenía, en aquella época era principio del año, estaba en torno al año, no sé exactamente si eran 10 meses, 11 meses, pero su caminar era muy inestable, ¿no? Entonces, a duras penas llegó a la puerta, intentó alzar la mano para abrir el picaporte y no alcanzaba a abrir el picaporte. Y entonces hacía un esfuerzo y no lo conseguía. Y a partir de ahí yo estuve observando durante, pues no sé si fueron 20, 30 minutos, pero fue todo un movimiento de ese niño para construir una forma de alcanzar el picaporte. Entonces, pues con apenas un lenguaje que se podría considerar, como te decía antes, no apto, pues consiguió reunir a todo el grupo. Consiguió desplazar cojines que eran 3 veces su tamaño, parecían las hormiguitas, ¿no? Llevando cosas para construir una montaña, para subir aquel y poder abrir el picaporte, ¿no? Y yo observaba, con los ojos así como platos, y diciendo, ¿pero esto qué es? Y allí construyendo no sé qué, claro, imagínate subir, elevarse en una superficie inestable, ¿no? Pues subía, se caía, aquello era como Sísifo. Y en un cierto momento, ya con la mano así, justo en el picaporte, la iba a abrir porque había subido, no sé qué, estaba allí que se caía, que no se caía, que no se caía, va a abrir la puerta, ¡pum!, la puerta se abre. Y él se quedó así y enseguida pasó a otra cosa, ¿no? No hubo ni un instante de frustración. A mí, ese tipo de observaciones, que he hecho muchísimas, me permitían tener luego lo he leído, pues claro, sí, ahora se sabe, ¿no?, que a los 9 meses el ser humano es una especie con grandes capacidades de colaboración colectiva y de compartir intenciones, ¿no? Y eso se sabe, pues no sé quién lo dice, Tomasello, por ejemplo, lo dice, que es un observador de esas edades. Creo que el ser humano nace con esa necesidad perentoria de relación con el otro y de colaboración. Y por tanto, para mí esas observaciones eran necesarias. En toda esa génesis de la observación pasamos por muchas etapas. Una etapa fue la praxis observacional, el estudio teórico,
Y desde el año 2015, nosotros presentamos un proyecto al Ministerio de Educación brasileño para hacer un proyecto de investigación, porque nos faltaban bases de datos de campo. Hay que pensar que las neurociencias en los últimos 25 años han aportado muchas cosas. Pero claro, hubo un momento en que todos los congresos que se hablaba de primera infancia, todos los seminarios, todos los lugares donde se toman decisiones a nivel político, se hablaba de las neurociencias. Y claro, para los que estábamos en la praxis artística o en la praxis educacional, pues se nos quedaba corto también, ¿no? El nivel de las observaciones, ¿no? Aportaron muchas cosas a nivel de qué es lo que se produce como velocidad cerebral, plasticidad, en fin, toda una serie de estereotipos que ya se estaban rompiendo. Pero como era la ciencia, todo el mundo le hacía caso, ¿no? Que nosotros lo que llevamos diciendo desde hace años, como que no ni trascendía ni la experiencia de los artistas, ¿no? Que se sienten como resuena ese público, que es brutal. Decía un actor de la Comédie Française que él, después de actuar para bebés, nunca actuarían jamás igual para adultos, porque se había sentido lo que era esa comunicación en resonancia, ¿no? Que esas personas vibran a unos niveles muchísimo más altos que los adultos, eso contaba él, ¿no? Y nosotros esta investigación tiene ese carácter de tomar datos de la epidermis, datos de la actividad eléctrica, de niñas y niños menores de 3 años viendo espectáculos teatrales, ¿no? Hicimos en 2015, por problemas burocráticos de la propia administración y por el impeachment y todas estas cosas en Brasil, aquello se frustró, pero fuimos cabezotas, seguimos adelante y ahora hemos hecho en septiembre del año pasado, hicimos un acopio de 24 funciones grabadas en vídeo, es decir, hay un material de observación interesante para ver cómo reaccionan niñas y niños en los espectáculos en vivo y grabando a los artistas, en este caso músicos, actores, actrices. Y ese material pues lo estamos elaborando para crear las bases de trabajo de investigación en distintas áreas. Es decir, el teatro parece ser que no es un espacio que se haya utilizado mucho para la observación empírica. Sin embargo, yo creo que es un espacio ideal, primero porque, por ejemplo, para utilizar esta tecnología es fácil que el público no esté en movimiento. Es fácil que se produzcan reacciones parecidas a lo que se produce cuando la niñez juega. Es decir, cuando digo a nivel de conexiones neuronales cuando yo he visto en muchos espectáculos de danza, la mímesis están sentados pero están moviendo los brazos o están en empatía, ¿no? con lo que está pasando. Esta investigación, nosotros recogemos esos datos y los montamos en los vídeos para medir la respuesta de la sudoración ante distintas emociones y ante distintos niveles de atención, ¿no? Y bueno, pues ese trabajo es un trabajo de años. Ahora estamos en una etapa de buscar recursos, de haber cumplido, de decir, bueno, tenemos este material, hemos hecho un primer estudio, hay indicios que nos plantean hipótesis interesantes, hemos contrastado esas hipótesis con especialistas de la salud, especialistas de la educación, personas que tienen que ver con la primera infancia en distintos ámbitos, ¿no? Y bueno, pues estamos animados en seguir adelante, pero claro, es un territorio en que tienes que inventar las metodologías, inventar la forma y las hipótesis de lo que estás investigando. Es decir, no estamos en un territorio en el que seamos investigadores profesionales. Sin embargo, sí lo somos, porque
vocacionalmente llevamos investigando muchos años, ¿no? Mucho más de lo que sería una tesis doctoral o 10 máster, quiero decir que sí somos investigadores y curiosos y no nos conformamos con las respuestas que da la ciencia actualmente en relación a la primera infancia. Yo creo que estamos a unos 200 o 300 años de retraso. Quiero decir, la primera infancia necesitaría un impulso otro, una comprensión totalmente diferente que planteara todo de nuevo en el ámbito de la educación, para empezar, en el ámbito de la cultura, por supuesto, y en el ámbito de la salud también. Creo que no, hasta hace muy poco se operaba a quien nacía, se le operaba sin anestesia. Entonces, barbaridades hemos hecho de todo tipo y las seguimos haciendo. Seguimos tratando a la primera infancia sin anestesia. Bien, si yo tuviera que hablar del apoyo institucional a las actividades escénicas relacionadas con las primeras edades del ser humano, los primeros años, tendría que hablar en principio de un trastorno de espectro autista institucional. Es decir, a nivel mundial, si no hay a nivel personal, una persona que tenga una cierta sensibilidad porque la paternidad o la maternidad ha hecho cambiar ciertos paradigmas, crea ciertas necesidades. Una necesidad evidente es que si durante 3 años el único lugar que tienes de actividad cultural es el parque o ir a ver a la familia o ir al parque de atracciones, quiero decir que ni siquiera tampoco está pensado para esas edades, o sea que tampoco harías mucho, ¿no? La gente que tiene hijos en esas edades se siente pues un poco huérfana, ¿no? Y las instituciones al mismo tiempo son autistas porque no tienen la dimensión de lo que significa eso a nivel poblacional. Hablo a nivel mundial y luego voy a matizar a nivel mundial lo que significa avances en ciertos lugares y retrocesos en otros, ¿no? Pero el punto de partida es ese y es global. Institucionalmente no se están haciendo lo que se debería hacer, y voy a poner 2 ejemplos. Pero sí, por lo menos en lo que yo conozco de Brasil, Francia, sí han puesto la voz de alarma. En Francia, concretamente, en el año 2018 hay un informe de Sophie Marinopoulos, que es, ella tiene 30 años de experiencia en el mundo de la salud mental perinatal y de la atención psicológica familiar. Por tanto, tiene una visión privilegiada de cuáles son los problemas y las carencias en un contexto diacrónico de lo que está pasando, en particular en Francia, ¿no? Ella hace un diagnóstico en el 2018 muy contundente y habla de un concepto, es decir, claro, hace un estudio social, hace un estudio de lo que está pasando a nivel cultural y ve que el modelo social que ha cambiado en los últimos 20-25 años, hay algunas características, pues muy impulsado por el mundo laboral, ¿no? Es decir, padre y madre trabajan, el estar en casa es menos, digamos, hay menos tiempo para que una de las 2 personas esté en casa, muchas familias monoparentales y pocas ayudas de tejido familiar. Vamos, eso sería un poco, a grosso modo, ese análisis que ella hace social. Y entonces la inanición cultural
es que se da cuenta de que todo lo que era la tradición de canciones populares, de cuentos en casa, de juegos de manos, todo eso se ha perdido. Y habla que las consecuencias, antes de la pandemia estamos hablando, que las consecuencias psicológicas de la inanición cultural son tremendas en la creación de vínculo seguro, vínculo de apego seguro. Y pone la voz de alarma y presenta un informe al Ministerio de Cultura francés y a otra serie de ministerios que se comprometen en principio a partir del 2018 a establecer políticas institucionales serias, ¿no? Cuando digo serias, es en ningún país se contempla que el porcentaje de la población que hay en esas edades tenga los recursos proporcionales de los presupuestos, ¿vale? Es decir, eso es una cuestión seria. Otra cuestión más seria sería decir, bueno, ¿y qué vincula a la primera infancia? ¿Vincula a la madre, al padre, al tío, a la abuela? ¿A quién de la sociedad? ¿En qué porcentajes nos estamos moviendo de incidencia con la sociedad? Cuando nosotros empezamos el Cascarón había tortas por entrar, con muy poca difusión. Tuvimos que restringir porque había 200, 300 personas para espectáculos de aforo reducido. Es decir, había de pronto la novedad impulsó a los medios de comunicación a darle la atención que aquello merecía y hubo que frenar porque nosotros no estábamos preparados para esa demanda. En Brasil, que es el otro ejemplo, se establece la voz de alarma a través de crear un plan nacional y esto es otra política que es distintas organizaciones no gubernamentales se ponen de acuerdo desde distintos ámbitos para hacer un plan conjunto, hacer un plan supraestatal. Esto se hace en el año 2010, se hace un plan 2010-2020 y ahora se acaba de hacer el 2020-2030. Entre otras cosas, ese plan nacional plantea evidentemente un capítulo destinado a la cultura, pero un capítulo que vertebra todas las actividades y que es un capítulo que tiene que ver con la estética. Es decir, hablaba antes de la anestesia. Bueno, la estética es lo que permite a nuestros sentidos no estar anestesiados y por tanto no es, como se dice mucho, estimular, que es una palabra terrible, ¿no? Porque viene de marcar a las vacas o punzarlas, ¿eh? No se trata de punzar en ese sentido, sino de hacer que las capacidades con las que el ser humano nace resuenen y por tanto se activen, ¿no? Y en ese sentido el Plan Nacional introduce el derecho a la belleza como un eje vertebrador de todo el plan, es decir, atención sanitaria con belleza. La belleza implica cuidado, sentido estético, implica un tipo de relación donde se sublima la relación. Y esos son buenos ejemplos de prácticas intencionales. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Y me preguntabas por último por el caso de España, ¿no? España tuvo un momento de, como estaba señalando antes, de impulso, más por a mi juicio, o por lo menos como yo lo sentía, más como si fuera el mono de circo, ¿no? Como una atracción circense, ¿no? Teatro para bebés, esto es exótico, esto es como, vamos a sacarlo en las noticias de lo extraordinario, ¿no? de lo raro. Esa corriente creó una moda y esa moda creó un quehacer que hoy hace que haya compañías que hacen, muchas veces desorientadas por saber cuál es el fundamento de todo ello, ¿no? Sino porque han visto que, bueno, pues que funciona y en España estamos mucho en la supervivencia
y en ese diálogo con la supervivencia. A nivel institucional, yo diría que las administraciones han hecho ese papel de autistas, de no bajar al terreno para saber de qué estamos hablando, ¿no? Cuáles son los componentes holísticos que confieren una responsabilidad respecto al ser humano en esas edades. Que eso sería el ejemplo brasileño. En Brasil hay una visión holística, es decir, no hay un derecho. O sea, las políticas que se han hecho sobre la base de jerarquizar los derechos han sido grandes barbaridades. Ellos contemplan que una crianza en su... O sea, en lo que en castellano es crianza, o sea, la niñez en estado sano es una niñez donde no hay jerarquías de derechos, donde todos los derechos se integran, y si tú planteas que es más importante la salud que la educación, o si es más importante la cultura, nunca ha sido más importante que nadie, pero si planteas jerarquías que significan presupuestos y significan acciones, lo que se manifiestan son carencias. Entonces el plan era muy interesante. En 2010 todos los sectores, el Ministerio recusó que hubiera un capítulo dedicado a la cultura entonces, porque decía que solo la cultura sería a partir de los 7 años. Y sin embargo, todos los sectores, en la salud no había momento que no se hablara de la importancia de la cultura. Es decir, la gente que trataba en la salud sabía que muchos de los problemas que como la propia Sofía Marinopoulos, no tiene nada que ver, se ha convertido en la defensora de las artes escénicas y de las artes en general relacionadas con las familias que tienen niñas y niños, ¿no? ¿Qué es lo que diría yo por último en relación al aspecto institucional en España? Pues mira, yo creo que en el momento actual lo que se ha visto en esta pandemia es que a nivel político la primera infancia no es que sea, antes se decían un naufragio, las mujeres y los niños primero, ¿no? Eso se podría considerar hoy hasta machista, ¿no? Es decir, bueno, las mujeres y los niños primero. Es una barbaridad dejar a los niños por último. Es una barbaridad. Las consecuencias son graves hoy, ya. Ya veníamos de una corriente en la que nos olvidábamos que tienen que salir a la calle, que no pueden quedarse encerrados, que no tiene más derecho un perro que un ser humano, por mucho cariño que le tengamos al perro, con todos mis respetos al mundo de los animales, ¿no? Pero degradar como se ha degradado en la ciencia al ser humano cuando nace a la categoría de subanimal, pues es un insulto a los animales, para empezar, a sus capacidades y es un insulto a la primera infancia que denota que luego en las políticas no es que haya inanición cultural, es que hay olvido absoluto. Es decir, no se contempla en los presupuestos, no se realizan proyectos que contemplen que esa edad es primordial para el devenir de una sociedad, pero para el devenir de los padres, de los abuelos y de todo su conjunto, ¿no? Y yo diría, voz de alarma, escuchemos lo que se están haciendo en otros países porque no se está haciendo por acaso. Si yo tengo que responder a la pregunta si es un género, si el teatro con la primera infancia, para la primera infancia es un género, esa primera pregunta no sabría responder directamente. Creo que género, quiero decir que cuando se habla en el teatro del género musical o coreográfico
estamos hablando de otra cosa, ¿no? Aquí estamos hablando de una forma de hacer en virtud de un público determinado. Pero si admitimos que lo llamamos género, yo creo que no está aceptado en España. ¿Por qué no está aceptado en España? Estoy hablando a nivel general. Cualquiera que preguntaras a nivel individual te diría que sí. ¿Por qué no? Como se acepta que mañana llueva. Quiero decir que no... Lo que pasa que yo matizaría una cuestión, ¿no? La etimología de la palabra espectador tiene que ver con los espectros, en cierta forma con la alegoría de la caverna que planteaba Platón, ¿no? En el que nosotros somos seres encadenados que no tenemos acceso a las fuentes, a donde se originan las cosas, ¿no? Yo creo que precisamente nuestra experiencia durante todos estos años ha venido a comprobar que el ser humano cuando nace es la fuente. Está en la fuente, es la fuente. Es la fuente de la memoria de toda la humanidad. Es la fuente de las relaciones. Es la fuente del lenguaje. Es la fuente de los afectos. Es la fuente de las emociones. Es la fuente de la creación. Y es la fuente de la estética. Es decir, cualquiera que tiene que trabajar en ese sentido estético va a confluir de una forma o de otra en esas fuentes. Hoy en día el público, lo que se llama el público, no acepta el teatro para bebés como fuente, sino como consumo. Por eso yo matizo que no lo acepta, porque yo entiendo que estamos hablando de espectadores que nos colocan en el origen de las cosas. Y por tanto no vamos a ver espectáculos, no vamos a ver espectros, vamos a ver las fuentes directamente, no vamos a ver las sombras proyectadas en el fondo de la caverna. Lo que vamos a sentir, percibir, es lo que pasa en su sentido primigenio, ¿no? Primordial, arquetípico. No creo en el público que hace del público de la primera infancia un estereotipo de consumo. No lo creo. Creo que eso es otra vez una falta de consideración, ¿no? Y una falta de conocimiento. Creo que el hilo de luz o la posibilidad que nosotros hemos visto es que cada vez que hay una representación o una función y algo sucede entre bebés, niñas, niños y padres, se produce una modificación. Y yo en esa sí creo. O sea, yo creo que esa es lenta, es pequeña, es artesanal, pero creo que los padres y madres que pasaron por la experiencia de ser guiados por sus hijos en un espectáculo teatral, coreográfico, musical, y percibieron, como lo relataba una mujer, decía, he llegado tarde, estresada, con el carrito, no sé qué, no sé cuántos, llegaba a ver un espectáculo en el Fernán Gómez, sudando, no sé qué, tal, dos niños, tarde, llegó, puso a la niña en sus brazos, bebé, llevaba al niño aquí al lado y cuando salió conmovida porque decía que tenía la mano puesta así en el corazón y que primero la respiración de su hija le ayudó a calmarse, después le ayudó a encontrar el paso y después le ayudó a entender lo que estaba pasando. A través de esa percepción sensible pudo entrar en un mundo donde el tiempo no es horizontal, la intelección no es argumentativa, no es necesariamente narrativa, entró en el mundo de la poesía. Y en el mundo de la poesía se abrió un canal y estaba tocada, pero fue a través de esa
de esa posibilidad, ¿no? Y yo ahí sí tengo mucha confianza en que eso modificará nuestra percepción de quiénes somos nosotros, para darnos la oportunidad de no renegar. En España hacemos una cosa que los indios guaraní no hacen, que es renegar de la infancia. Renegarla, abusar de la primera infancia, negligenciar la primera infancia, violentar la primera infancia, abandonar la primera infancia. Todo eso lo hacemos, y lo hacemos a gran escala. Pero por otro lado, cuando se produce ese fenómeno de relación, de conmoción, de emoción y de por tanto de afección, de afecto, algo cambia. Y es en ese algo que la poesía tiene la posibilidad de no ser asesinada como fue en el siglo XX y enterrada como está siendo en la actualidad, pero que pueda pasar a nacer, ¿no? A ser creada. Yo creo que ese espacio de la primera infancia es un espacio para dar oportunidad a que algo se dispare, o sea, que haya un parto y que haya un parto disparatado. Y eso es tan esencial hoy, tan esencial que nosotros resonemos en nuestra propia creatividad, que si no percibimos que hemos fracasado en esta pandemia como colectivo, que no sabe resonar como colectivo, probablemente es porque si investigáramos en serio, no sobre la cuestión del virus, sino nuestro funcionamiento colectivo, ¿no? Si lo indagáramos, nos daríamos cuenta de que ese espacio de relación es esencial en ese momento, y que si no se produce en ese momento, pues no vamos a saber volar juntos, que ese es el problema que estamos viviendo en la actualidad. Entonces yo sí tengo mucha confianza en el poderío del ser humano cuando nace para modificar todas esas armas, ¿no? Y desarmarnos. Yo, para responder a la pregunta de qué papel tiene la crítica en este ámbito de las artes escénicas para la primera infancia, respondería con un ejemplo concreto. Nosotros hicimos un espectáculo, nuestro segundo espectáculo. Después del primero había creado muchas expectativas y bueno, lo presentamos por deseo, no estando preparados, ¿no? Y fue un fracaso sonoro. Lo presentamos en una feria y yo creo que, bueno, nos decían que nos retiráramos, básicamente, ¿no? Fue un fracaso, y de los fracasos se aprenden muchas cosas, ¿no? Rehicimos el espectáculo, lo llevamos a Francia, y en Francia había una página, se llamaba teatreenfant.com o algo así, que hacía críticas del teatro para niños y no discriminaba a la primera infancia. Y vino una crítica a hacernos, y nos hizo una crítica maravillosa, sensible, profunda. A esa crítica luego le acompañó una entrevista. Y ese trabajo pasó de ser maldito a poder tener una vida que sigue vivo hoy en día. Quiero decir que estamos hablando de, ¿cuánto? De 15 años atrás, ¿no? Entonces, la crítica tiene un papel fundamental para colocar en crisis, cuestionar, ampliar el pensamiento, ampliar los puntos de vista, ampliar la reflexión, no dejar que fenómenos como los que han pasado recientemente, ¿no? Recuerdo recientemente cuando por un espectáculo unos titiriteros fueron metidos en la cárcel, ¿no? Capítulos así tienen que ver con
con una falta de salud crítica. Es decir, porque si eso lo llevamos a su paradigma o a lo que está planteando, lo que nos está planteando un ejemplo de esas características es que a Caperucita y al lobo pues los tendremos que meter en la cárcel por un delito de antropofagia o algo así, ¿no? O sea, la crítica es la forma de cuestionarnos que lo que hacemos no es entretenimiento, no es un objeto de consumo. Es lo que revela que lo que se tiene que hacer tiene que estar convocado culturalmente y por tanto tiene que ver con la siembra. Y quien siembra tiene que tener un conocimiento de la tierra, un conocimiento de los ciclos, un conocimiento de las semillas, un conocimiento del entorno, un conocimiento de la relación de las plantas, un conocimiento de los milagros. Porque, claro, el milagro es una vez de cada 1000 en el cultivo. Y en ese sentido, la falta de crítica hace que todo sea consumo. Y que el crítico sea quien no ha tenido una visión general de lo que está pasando, de lo que se está haciendo. Y por tanto, viendo lo que tú haces, se cree en el derecho de censurar. Entonces, la crítica desempeña ese papel fundamental de guardián del mandato constitucional de la cultura. Es decir, las instituciones públicas, dice la Constitución, que tienen que proteger, promover la cultura sin discriminación de edad. Lo dicen en España lo dicen varios artículos. Es evidente que no se cumplen esos artículos. Bueno, la crítica, cuando existe, tiene el papel de salvaguardar ese espacio primordial para el derecho al ser humano a no ser solo un sujeto objeto de consumo, sino tener lo que Denis Dagmanovich decía, que era sentido de cuidadanía, es decir, un sentido donde se cuida a la ciudadanía. La cuidadanía es un concepto que tiene que ver con que la crítica exista, con el poner en crisis la crisis, crítica y escritura tienen la misma raíz y tiene que ver con el discernimiento. Es decir, no podemos tener discernimiento social sin crítica y por tanto es una base estructural democrática. Una sociedad que un determinado sector carece de crítica, carece de una visión profunda de personas que se dedican a ver muchas cosas y por tanto que han generado un criterio, no quiero decir superior a cualquier espectador, pero sí más amplio o con más experiencia, ¿no? Permiten que el espectador único no sea un dictador, que no se convierta en un censurador, que no llegue y te diga, como a mí me ha pasado, ¿no? Una señora que pedía que se le devolvía el dinero porque uno de sus hijos se había dormido, ¿no?, durante la función. Y yo, ante la demanda que ella hacía de la devolución de la entrada y que decía que ese espectáculo evidentemente no era para bebés,
pues no era de nuestra compañía, era de otra compañía, pues yo me vi en la necesidad de hacer el trabajo que hacen los críticos, que es escribir en 8 o 9 folios lo que aquel espectáculo estaba proponiendo y que ya no había visto. Entonces, claro, ese escrito modificó su punto de vista. Y eso es lo que yo creo que hace la crítica, te permite ver lo que no has percibido, pensar lo que no has podido pensar y resonar donde no tienes la experiencia comparativa de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, en El Pequeño Espectador veis muchos espectáculos. Eso es primordial para poder tener una visión profunda, que basta que veas una obra que va más lejos que las demás en determinados aspectos para que tu criterio se abra, ¿no? Quien primero abre el criterio son los críticos, ¿no? Esa es una figura muy vilipendiada por lo que se han convertido los periódicos, es decir, plataformas de publicidad que no permite ese espacio, ¿no? Yo recuerdo a un señor del ABC, que era Lorenzo López Sancho, pues con 80 y pico años, yendo a una sala en Lavapiés a ver un espectáculo, o sea, quiero decir, en unas condiciones en las que hay que hacer un esfuerzo y que no es cortar y pegar, ¿no? Y es un esfuerzo literario y es un esfuerzo de dedicarle un tiempo que no es el tiempo de hazme un artículo y te pago 10 euros, ¿no? Es un poco esta relación perversa a la que hemos convertido la crítica, ¿no? Por tanto, le hemos quitado la fuerza que tiene que tener, la fuerza de impulso para los artistas. Es decir, para mí, esa crítica que decía antes, positiva a partir de una crítica negativa, me hizo crecer artísticamente, me hizo crecer como persona a la hora de poder trabajar y de sentir que mi percepción en todo caso es reducida. Y los primeros críticos son los espectadores que están en los primeros años, que te dicen cosas. Nosotros hemos hecho más de 800 funciones de espectáculos como Pupila de Agua. Digo 800 porque a 800 perdimos la cuenta, ¿no? O sea, posiblemente son más de 1000. Hoy, cuando seguimos haciendo Pupila de Agua, después de 20 años, cumplimos 20 años. De 20 años seguimos fascinándonos que en un poema de apenas 25 minutos resuenen cosas nuevas y que esas miradas, ese sentir, ese diálogo que se produce después del espectáculo nos siga trayendo cosas que no habíamos explorado en 20 años. Entonces, para nosotros es increíble, porque denota que no podemos colocar a la primera infancia en un formato y definirlo como un absoluto, como esa definición que daba del entendimiento, sino que las posibilidades que da el ser humano cuando nace son infinitas y que por ese motivo la humanidad evoluciona. Es decir, que la crítica está en la génesis de la evolución de la humanidad en todos sus aspectos, ¿no? En todo lo que nosotros necesitamos para poder saber que lo que hacemos no es ¿hay alguien ahí? ¿No? Y más ahora que parece que vamos a estar obligados a hacer las cosas por internet, ¿no? Y ni siquiera vamos a sentir la respiración. Será una barbaridad, no me cabe la menor duda, ¿no? Será una barbaridad. Si vamos por ese camino de colocar en 2D una cosa que
quitarle el tacto, quitarle el sabor, quitarle la distancia, quitarle la proxemia, quitarle la resonancia, en fin, no. Sería un error muy grave. El que estamos cometiendo ya es un error. Eliminar los rituales es un error. Y este es un error fundamental. El ritual compartido, padres e hijos, yo creo que las canciones de cuna, los cuentos a la hora de dormir, los juegos de infancia, los juegos de manos, toda eso que en Brasil se llama la cultura de las infancias o las culturas de las diversas infancias, esa diversidad, esa pluralidad cultural se nutre de ese encuentro y por tanto la crítica es permitir que pensemos y si no pensamos en realidad nos estamos suicidando como sociedad.